Yes. ¿Se está Sí, viendo? perfecto, vale, sí, Sí, se ve. Sí. Bueno, esta es la revista, tiene todo lo que tiene costos, tiene márgenes, tiene precios de distintos insumos. No le estoy haciendo propaganda a la revista, ni mucho menos, simplemente para que quiero llegar a un margen, pero también que lo conozcan, puede ser una herramienta para trabajar. Ahí voy. Tienen opción de tenerla en papel o así por internet o ambas cosas. Y los costos, bueno, varían en función de eso. Parece que está haciendo propaganda ¿Cómo se llama la chica? No, pero es bueno. Silvina se llama. Le vamos a mandar a Silvina un mensajito. Bueno, acá yo había buscado justo una de trigo para que sigamos en la línea de lo que venía diciendo Amílcar. Pero bueno, un poquito para que vean. Acá tiene una descripción del detalle de las labranzas. Acá considera una pulverización, una fertilización, una siembra y una pulverización aérea. El valor por hectárea, en dólares por hectárea, acá considera 1,8 UTAs y 58,2 dólares por hectárea, da más o menos 32 dólares la UTA, que Amílcar les decía, 3.100 pesos. Como para de lo que fue diciendo Amílcar, verlo un poquito acá. Después tiene todo el combo, paquete, digamos, bueno, aparte de las labranzas, de agroquímicos y herbicidas, bueno, fertilizantes, todo lo que se le aplica a este modelo. Acá está modelizado para distintas zonas, como les decía, norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sudeste de Buenos Aires y así sucesivamente. Luego calcula el total de costos directos en dólares por hectárea, en este caso 353 dólares por hectárea. Me quedo con la primer modelo para ver uno, ¿no? Y luego hace toda la parte del cálculo de a partir del rendimiento esperado para este modelo, bueno, 35 quintales o 45, y calcula en base a 219 dólares que pone como precio para el trigo enero 2022, el ingreso bruto, luego le resta los gastos de comercialización y obtiene el ingreso neto, para que vean, sigamos el esquema que vieron con Amílcar. Y luego le resta las labranzas, la semilla, los agroquímicos, la cosecha, los costos totales, y por diferencia, entre el ingreso neto, 815 menos los 446, da 369 dólares de margen bruto el trigo en el norte de Buenos Aires o sur de Santa Fe, con un rendimiento de 45 quintales por hectárea. ¿Sí? Así tienen de todos los cultivos, y también hay de las actividades ganaderas los márgenes. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito los márgenes ganaderos, pero también están. Solo para comentarles de la existencia de esta revista y que ustedes la puedan, bueno, por ahí utilizar en algún momento, les viene bien. Cada uno elige un modelo en el que se sienta más cómodo, digamos, ¿no? Después, con el tiempo uno va aprendiendo a modelizar y a armar modelos, y bueno, hay infinidad de modelos como evaluadores. Cada uno hay algo básico, pero ustedes después van poniendo las formas como les resulte más cómodo. Para dar un caso, hay modelos en los cuales el costo de cosecha se descuenta de los ingresos, y hay otros en los cuales el costo de cosecha o el gasto de cosecha se le suma a los costos o a los gastos de implantación y protección. Eso lo maneja cada uno en función de lo que quiere, siempre volviendo a lo mismo, siempre explicando cómo se hacen esos números, ¿no? Perdón, vale. No, y siempre partiendo de la primera ecuación que les dijo Rolando cuando empezó la clase, ¿no? Que no deja de ser ingresos menos costos, así de sencillo, pero bueno, ¿qué tienen esos ingresos y qué tienen esos costos? Y el modelo que hay implícito en los unos y en los otros es la tarea y el desafío del ingeniero, ¿no? Porque si no es una resta nada más.
Bueno, en el margen bruto ganadero no se escapa de esa misma metodología. Bueno, acá estamos situando al margen bruto, ya lo dijeron Amílcar y Rolando. Nosotros el margen bruto es una herramienta que la podemos utilizar tanto en la etapa de planeamiento como en la etapa de control, con distintos objetivos. En el planeamiento para la toma de decisiones y en el caso del control para evaluar, hacer un control presupuestario de ese margen bruto, a ver en dónde estuvieron los desvíos, porque, bueno, en base a lo esperado se cumplió o no se cumplió determinados ingresos o determinados costos. Bueno. Vamos a ver en el margen bruto ganadero, vamos a hablar un poquito sobre los ingresos y los costos directos, cómo están conformados. Vamos a trabajar un poquito y ver qué parámetros necesitamos para construir un modelo de invernada y uno de cría, porque hay diferencias. Y bueno, y después hablar un poquito sobre los usos y limitaciones del método. Cuando hablamos de la empresa agropecuaria la clase pasada, esto ya lo vimos, hablamos de un modelo agrícola y un modelo ganadero. En el caso del modelo agrícola vemos que la transformación es directa de insumos a productos. En el caso del modelo ganadero vamos a tener una primera transformación de ciertos insumos, semillas, labores, agroquímicos, en unos productos intermedios, insumos intermedios, que son, por ejemplo, las pasturas, los verdeos, los rastrojos, granos, reservas, y luego esos insumos intermedios sumados a otros insumos que son la hacienda en sí misma, más el personal que maneje el rodeo, más la sanidad que le tengamos que aplicar según plan sanitario, va a haber una segunda transformación para obtener el producto final, que va a ser, en el caso de la cría, los terneros, en el caso del modelo de invernada, novillos o hacienda que vaya a faena, o puede haber un producto final que sean reproductores, en el caso que el modelo ganadero sea una cabaña, puede ser lana, la obtención del producto final, o puede ser leche si estamos hablando de un modelo de tambo que tiene implícito, además de la producción de leche, todo un rodeo. Es como si fuera una cría de vaca lechera, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta acá hoy vamos bien? Perfecto, vale. Bueno, ahora vamos a ponerle números a todo, a ver cómo se le pone números a toda esta primera transformación y segunda transformación, ¿no? Bueno, cuando recién trabajamos en agricultura, vimos que el ingreso, o podemos decir, simplificando, que todo el rendimiento que yo obtengo de ese grano, si lo multiplico por el precio, eso es equivalente a lo que valorizo mi producción de esa manera o a lo que voy a vender. ¿Sí? Podría decir que los quintales producidos por el precio de ese quintal es la venta que voy a tener por cada hectárea, por ejemplo, que yo destine al cultivo de trigo, para seguir el ejemplo que yo me. Ahora bien, en el caso de la ganadería, la producción de carne no es siempre lo que voy a vender. Acá es la primera gran diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un modelo ganadero. Y vamos a considerar entonces el ingreso del margen bruto ganadero como la diferencia entre ventas y compras. Ventas de lo que vaya a vender, que ahora vamos a ir viendo de acuerdo al modelo qué es, menos lo que compre para poder producirlo. Patri, no sé si querés ir aclarando, agregando. No, me falta, Vale, me falta para rayar todo. Me falta el rallador, me falta para escribir. No, bueno, ¿querés compartirlo vos? No. Bueno. ¿Cómo vamos a ir calculando? Las ventas brutas van a ser las cabezas vendidas por año, por los kilos por cabeza que tengan esas cabezas, por el precio. Ahí vamos a obtener un valor de pesos por año. Y las compras, lo mismo, pero en relación a las cabezas compradas. Cabezas compradas por año, por kilos por cabeza, por peso, por el precio,
y eso va a dar un valor de pesos por año que tuve que comprar dentro de la actividad. Luego vamos a netear o a quitarle a esas ventas brutas y a esas compras brutas, le vamos a quitar o agregar los gastos de comercialización. Y acá, a ver si puedo usar el lapicito. Bueno, no. Ese es el puntero, pero no importa, no importa, no importa. No, que después te queda todo rayado como las mías. Bueno, uso el puntero. Acá, fíjense que en el caso de las ventas netas, yo tengo las ventas brutas, tenemos ventas brutas. Ahora, cuando yo multiplico cabezas vendidas por año, por kilos por cabeza, por pesos, por el precio por kilo, luego, todo eso, para ponerlo en el mercado, sea cual fuera el mercado, me va a implicar pagar un flete, a veces pagar una comisión al consignatario con el cual esté vendiendo. Entonces, le voy a restar los gastos de comercialización para calcular las ventas netas. Es decir, al valor bruto le resto los gastos de comercialización y voy a obtener lo que me va a quedar en el bolsillo a la hora de cobrar las ventas. En el caso de las compras, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, terneros para después engordar, si estamos hablando de un modelo de invernada, voy a comprar, pero además de pagar el precio de las cabezas compradas, voy a tener que pagar el flete para que me traigan al campo, me lleven al campo, o voy a tener que pagarle una comisión al consignatario con el cual estoy comprando, o si es en un remate feria, algunos gastos del remate, de la feria, etc. Con lo cual, los gastos de comercialización, cuando estoy parada en las compras, van a encarecer la compra. Entonces, por eso se los sumamos, ¿sí? Lo aclaro bien y se los remarco así enfáticamente, sí, porque muchas veces después en el examen lo confunden. Entonces, los gastos de comercialización en las ventas nos merman el valor de la venta y los gastos de comercialización en las compras nos abultan, nos agrandan el valor. Entonces, ¿se entendió? Sí. Recuerden siempre que el productor es el que pierde. En la venta del precio bruto le pagan menos. Y en las compras del precio él tiene que pagar más. Eso que se les grabe. Porque a veces parece tan sencillo, por ahí aquellos que están acostumbrados a hacer todo este tipo de negocios dicen, pero esto es una tontería, pero aquel que no lo ha hecho, quédense como esa regla mnemotécnica. Siempre el productor o cuando vende recibe menos plata o cuando compra tiene que pagar más. Siempre los gastos de comercialización van en detrimento del productor. Perdón. No. Bueno. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los costos también los vamos a expresar en pesos por año, pero primero vamos a ver que muchas veces los datos de los que vamos a disponer para el cálculo están expresados en otras unidades. Por ejemplo, dijimos que uno de los insumos que vamos a utilizar para producir carne, por ejemplo, va a ser personal que esté cuidando el rodeo, o manejándolo, o recorriendo, etc. Bueno, ese personal, posiblemente nosotros tengamos los datos del sueldo que cobra por mes. Entonces vamos a tener que llevar de pesos por mes a pesos por año. En este caso va a estar afectado por una multiplicación, ¿no? Un sueldo por mes, llevamos a 12 meses y le agregamos los 2 medios sueldos que se cobran en junio y en diciembre. Entonces vamos a hacer como regla práctica multiplicar el valor de un sueldo por 13 y luego ver si tiene cargas sociales o no. Eso se tendrán que buscar si el dato tiene o no cargas sociales para sumar también como costo al sueldo del personal. Luego, la sanidad seguramente la tengamos expresada en pesos por cabeza. Vamos a tener que tener en claro sobre qué cabezas también aplica este costo de sanidad. Sobre las vacas, sobre las cabezas totales del rodeo. Pero bueno,
sabiendo la cantidad de cabezas y el costo por cabeza, también vamos a poder calcular los pesos por año. De la misma manera, si se raciona, si se suplementa con algún alimento, vamos a tener el dato posiblemente en pesos por cabeza, entonces también vamos a tener que anualizar ese costo. Luego podemos tener otro insumo intermedio que sea para balancear en la oferta forrajera que haya en el planteo alguna superficie destinada a producción de verdeos. Y quizás el costo de ese verdeo lo encontremos como vimos un costo agrícola, en pesos por hectárea. Y bueno, entonces vamos a tener que saber qué superficie se va a hacer en el año de ese verdeo para poder ya multiplicar los pesos por hectárea por las hectáreas en el año y tener el valor de pesos en el año que vamos a computar como costo en este punto. Bueno, luego vamos a tener conceptos de amortización de pastura. Esto es, nosotros en el planteo ganadero podemos tener dentro de la oferta forrajera campo natural solamente, pero también podemos tener un planteo con praderización, y entonces vamos a tener que computar como costo la cuota de amortización de esas pasturas. Entonces, ¿cómo se computa esto? Igual cuando veamos inventario vamos a profundizar un poquito en el cálculo de cómo valorizar las pasturas, pero para ahora, para poder computar esto en el costo del margen bruto ganadero, vamos a decir que el valor de la amortización de una pastura va a ser equivalente a lo que vale realizar una pastura a nuevo, y lo vamos a cuotificar llevando de acuerdo a cuántos años de vida útil le adjudicamos esa pastura, y vamos a obtener una cuota, si vale 100.000 pesos para la implantación de las pasturas y tiene 4 años de vida útil, la amortización va a ser 100.000 dividido 4, ¿sí? O lo que es lo mismo, saber cuál es la cantidad de pasturas que se renuevan anualmente y multiplicarla por el valor de confección anual. ¿Se entendió? Eso último no, profe. Igual Lo de la vida útil, sí. me parece que eso, por ahí cuando hagamos el ejercicio, bueno, les podemos explicar sobre todo el tema modelización, y entonces que se entienda un poquitito más, me parece, vale, ¿no? O si querés lo podemos explicar ahora, la modelización, pero por ahí está bien. Con el pero ejercicio. Por ahora, claro, por ahora quedémonos con que de lo que yo tengo de pasturas implantadas en el campo, voy a tener que computar en el costo una parte en función de lo que represente cómo se va desgastando esa pastura año a año. Eso por un lado de lo que tiene que ver con las pasturas que voy renovando año a año y que año a año voy implantando nuevas como para cubrir y reemplazar las que se me van desgastando. Pero por otro lado, también voy a tener en el circuito de praderas que forman parte del planteo y de la oferta forrajera, pasturas que están en mantenimiento, es decir, pasturas de 2 años, de 3 años, que van a necesitar un mantenimiento, una desmalezada, quizás alguna fertilización, etc. Y entonces voy a computar eso como mantenimiento de pasturas, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. La amortización, que tiene que ver con la renovación de las pasturas que voy haciendo para mantener la cantidad de pasturas que tiene ese planteo, y el mantenimiento, que tiene que ver con los gastos, por decirlo de alguna forma, menores, que llevan las pasturas año a año para mantenerlas limpias, que estén sanas, ¿sí? Y que, bueno, se mantengan en el tiempo que establezco como su vida útil. Y luego hay otro costo, que es el costo de oportunidad, que lo vamos a calcular en pesos por año, y que también tiene este costo de oportunidad, por supuesto, sigue el mismo
el mismo criterio que dijo Amílcar antes, va a formar parte del margen bruto si estoy trabajando con márgenes brutos en planificación, mirando hacia el futuro, no si estoy haciendo un cálculo de un margen bruto de gestión. Y este costo de oportunidad, en el caso del margen del modelo ganadero, lo vamos a tener que calcular sobre todo lo que represente capital o movilización de dinero por parte del productor. ¿Qué va a ser? Va a ser el dinero que tenga inmovilizado en las pasturas que están implantadas, el dinero que esté inmovilizado en los animales que se usan para poder producir, y también en el dinero que inmovilizamos para cubrir los gastos del año, ¿no? del planteo. Esos últimos que nombré son los mismos o similares, haciendo el paralelo a los que vimos en el margen bruto agrícola, ¿sí? Serían todos los gastos que necesito como capital de trabajo para poder desarrollar la actividad. Hasta acá estamos con lo que es el esquema de costos. Como ven, es un poquitito más complejo que el margen agrícola. ¿Estamos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. No, por ahora no. Bueno. Bueno, igual me parece que esto ya fui medio diciéndolo, pero repasamos los gastos en pesos por mes. El personal se toma el gasto proveniente de un mes, las cargas sociales, y luego se multiplica por 13. Me adelanté a la diapositiva. En pesos por cabeza, ración, suplementación, se debe multiplicar por la cantidad de cabezas. Bueno, acá hay un ejemplo. Si tengo 400 cabezas, multiplicamos el costo de sanidad, multiplican el costo de sanidad y 120 cabezas solamente al de suplementación. Por ejemplo, si tengo un rodeo de 400 cabezas, a todas le voy a hacer sanidad. Entonces, el valor del costo de sanidad lo voy a aplicar a todas, pero resulta que de esas 400 solamente suplemento 120. Entonces, bueno, voy a aplicar ese costo de suplementación exclusivamente sobre las que consumen el suplemento, el fardo, lo que fuera. A tener en cuenta, porque a veces dentro del rodeo suplementamos solo la recría, o solo a los toros en el periodo previo al servicio. Entonces, eso es lo que queremos remarcar. Y luego el costo de aquellos costos en pesos por hectárea, como pueden ser los verdeos, que dijimos, bueno, debe multiplicarse el costo expresado en pesos por hectárea por el total de hectáreas, o el mantenimiento de pastura. Bueno, ya me adelanté a todo. Sí, bueno, mejor. Sí. Bueno, y vamos a lo que es amortizaciones. Amortizaciones en un rodeo, en un margen bruto ganadero, vamos a tener de las pasturas, que ya hablamos un poquito y lo podemos repasar. Vemos la parte de pasturas primero para profundizarlo un poquito. Y acá lo que dice es lo que veníamos diciendo, ¿no? Se multiplica por las hectáreas de pasturas existentes en el campo y se divide por los años de vida útil. Entonces ahí obtenemos una cuota de amortización de las pasturas. Y otra opción es multiplicar el costo de implantación por el número de hectáreas que solamente voy a renovar en un año. Y acá, esto que está resaltado en amarillo, cuidado, que si esto se coloca en los gastos, no debe incluirse en el rubro amortización. O sea, podemos ponerlo en uno o en otro lado, no en los dos. Si no, lo vamos a duplicar. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta las amortizaciones de los animales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el caso de las vacas, a ver, tenemos que hacer como una diferenciación. En el caso de un rodeo de cría, donde la recría, las vacas, la recría es interna, es decir, yo me guardo, el productor se guarda terneras para recriarlas y que luego a futuro sean las vacas que van a ir, que
que van a ir reponiéndose y que van a ir reemplazando a aquellas que queden viejas. Entonces, ese costo, el costo de recriar esas vaquillonas, va a estar dando el valor de amortización, digamos, de las vacas. Ahora bien, si la reposición no es interna, es un rodeo que, un productor que vende vacas viejas y sale a comprar vaquillonas, la cuota de amortización va a quedar representada por ese número de vaquillonas que debe comprar para mantener el stock de bienes. ¿Se entendió hasta acá? Y ahí, profesor, en ese caso la amortización es igual que en la de toros, ¿no? Digamos, valor a nuevo menos valor residual al momento de una futura venta, algo así, o vida, duración futura probable, algo así, ¿o no? No entendí la pregunta, Patri. Digamos, cuando uno compra las vaquillonas, sale a comprar vaquillonas, ¿cómo es la cuota de amortización? Ah, no, Monetaria. es que el valor Claro. al cual vos compres la vaquillona. Claro, sería así, mira, o sea, si vas a comprar afuera, la compra de esas vaquillonas sería la compra de esas vaquillonas menos la venta de las vacas CUT, ¿sí? Sería tu cuota de amortización. Ah, bien, bien. Y en los toros, en realidad en los toros es lo mismo, por eso hay que tener mucho cuidado. Lo más común es que lo trabaje, en el caso de los toros, vos tenés o ponés la cuota de amortización de los toros, o que sería valor nuevo menos valor pasivo sobre vida útil, o ponés la compra del toro, de la cantidad de toros que vos reponés, como costo, digamos, y como ingreso la venta del toro de carne. ¿Sí? Sí, ahí me parece más sencillo, lo entiendo mejor de esa manera. Sí, y nuevamente lo de siempre, tengan en cuenta que se pone o en un lado o en el otro. Entonces, si Claro. vos ponés en las compras, compra de toro nuevo, y en las ventas, venta de toros CUT, ponele, venta de toros de descarte, ¿sí? Entonces no pones amortización en los toros, porque precisamente esos dos números te están reflejando la cuota de amortización. Perfecto. Bueno, entonces... Yo una consulta, Valeria. Sí. En el tema de pasturas, ¿cuándo Sí. cuándo lo va a considerar como gasto y cuándo lo va a incluir en las amortizaciones? Porque hiciste esa aclaración de que Sí. se colocan La gastos y no pastura, incluyen amortización. claro, la pastura vamos a ponerle un valor de duración de vida útil de 4 años. Entonces, se considera implantación de pastura, o sea, que tiene que ver con la, les quiero decir activación, pero todavía no vimos contabilidad, claro. con que, a ver, la pastura para la empresa es un bien, ¿sí? Es algo que la empresa tiene y que vale dinero, como un tractor. Un tractor es un bien y vale dinero. Bueno, las pasturas también. Para hacer un paralelismo con algo que es por ahí, claro, el tractor es más fácil de entender, ¿no? Entonces, cuando esa pastura la vamos a implantar, nosotros tenemos un valor de semillas, un valor de labores, un valor de fertilizante, como se confeccione la pastura, que es importante y que lo vamos a registrar en el inventario de la empresa como un nuevo bien. Eso se llama implantación de pasturas y es lo que vamos a considerar hasta el momento de la siembra. Entonces, todas las semillas que compremos de fertilizante y las labores que se utilicen para sembrar la pastura, no es un gasto, es una inversión que va a durar más de un año, que va a durar 4 años, y que entonces lo vamos a registrar como un activo dentro de la empresa, como un nuevo bien. Entonces, como todo activo durable, como todo bien durable, tiene que ir amortizándose año a año, durante toda su vida útil.
Entonces, si yo considero que una pastura va a tener una vida útil de 4 años, la cuota de amortización va a ser lo que invertí para hacer esa pastura, semilla, fertilizante y labores hasta la siembra, dividido 4. Cada uno de esos valores, de todos esos valores que les acabo de decir, semillas, labores, fertilizantes, hasta la siembra, dividido 4, va a ser lo que consideremos como amortización o cuota de renovación de las pasturas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, está bien. Y si Bien. yo tengo una pastura que me dura un ciclo nomás, directamente lo consideraría un costo. No es pastura, Neri. Claro. No es pastura, es un verdeo. Lo Está bien. consideraría, Perfecto, pero respondiendo a tu pregunta, más allá de que no sea una Es un pastura, gasto. como te dice Patri, es un gasto. O sea, Perfecto. Ta, ta, ta. esa confección iría toda al costo directo. Claro. Ahora, voy al... No, espera que termino lo del mantenimiento. Sí. Listo, ya implantamos la pastura. ¿Sí? Ahora bien, luego, para que dure 4 años, a la pastura le tenemos que hacer mantenimiento. Le tenemos que hacer alguna desmalezada, le vamos a tener que quizás fertilizar. Entonces, esos gastos posteriores a la siembra ya se consideran de mantenimiento y van a ir a otro rubro que se llame mantenimiento de pastura, para diferenciarlo de lo que es esa cuotificación del desgaste de la vida útil. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, sí, ahora me quedó claro. Y esos son gastos y no es una inversión, porque todos los años tenés que desembolsarlos. Y, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre lo que es un verdeo y lo que es una pastura. La pastura es una inversión porque dura más de un ciclo productivo. El verdeo es un gasto. Únicamente se consume dentro del ciclo productivo. Y entonces el verdeo no impacta con amortizaciones, la pastura tiene gastos, como dijo Valeria, que son los de mantenimiento, más la amortización, que es esa cuotita que me guardo para poder ir renovándola. Igual después vamos a ver también el tema de los lotecitos, ¿vale? En cuanto a la pastura, que todos los años tenga la misma superficie, pero eso lo vemos con el ejercicio, ¿no? Sí, no sé si conviene ahora o cuando vemos inventario, no sé, eso, bueno, vos decidilo. Bueno, vamos, sigo. Bueno, y ahora los costos de oportunidad, como les decía, vamos a calcular sobre distintos rubros. Sobre los gastos, igual que explicó Amílcar en la agricultura. Sumamos todos los gastos, que están expresados ya en pesos por año, porque de acuerdo a lo que fuimos viendo lo vamos a unificar, y le vamos a aplicar la tasa que tomemos para calcular el costo de oportunidad dividido por 2, porque consideraremos una inmovilización promedio de 6 meses. Entonces, consideramos este criterio. Eso sobre los gastos. Luego, sobre el capital pastura. ¿Por qué por 2? No, dividido por 2 no se cortó. Porque consideramos una inmovilización de 6 meses, entonces, como la tasa es anual, vamos a considerar a la mitad, considerando un periodo de 6 meses de inmovilización, porque bueno, hay algunos gastos que vos los incurrís al inicio del ciclo, al inicio del año, otros a la mitad, otros al final. Entonces, bueno, para simplificar y que sea un criterio, por supuesto que es un criterio arbitrario, y como todo criterio, por eso tiene que estar aclarado cómo está calculado, es el que definimos sobre los gastos. Luego, sobre el capital pastura, no sé, Claudia, si te quedó claro. Sí, gracias. Bien. Después, sobre el capital pastura, vamos a calcular el costo de implantación de 1 hectárea de pastura por la superficie total de las pasturas que tengamos en el planteo, y a ese monto lo vamos a dividir por 2, también para promediar, digamos, y sobre ese valor de capital promedio de pasturas le vamos a aplicar la tasa de interés.
¿Quieres aclarar algo, Patri? No, no. Bien. Y luego vamos a trabajar sobre el cálculo del, vamos a ver, el cálculo del costo de oportunidad sobre el capital Hacienda. Acá diferenciamos los dos modelos, el de invernada y el de cría. En el caso del capital Hacienda invernada, vamos a tomar, para calcular el costo de oportunidad, un valor medio entre los valores de compra y de venta anual. Entonces vamos a tomar la compra, la venta, calculamos un promedio y sobre eso calculamos la tasa. Esa sería la manera de representar el capital Hacienda en un modelo de invernada. Mientras que en el modelo de cría podemos evaluar la totalidad del rodeo y sobre eso aplicar la tasa, o a modo de simplificación, tomar el valor promedio de los reproductores, tanto las vacas como los toros, la cantidad de cabezas de vacas y toros, y sobre eso aplicar la tasa. Porque la verdad es que es lo que más pesa a la hora del capital, Claro. en un rodeo de cría. Bueno, ¿estamos hasta acá? De los modelos vamos a decir algo más. En el caso del modelo de invernada, ay, se escucha un ruido raro. Hola, hola. ¿Se escucha, sí, chicos? sí, se escucha un ruido raro, se escucha como un Sí, se zumbido. escucha, sí. Es que se conectó Rolando. Parece que viniera, viste, una nave espacial. Sí. Perdón. Bueno, entonces, cuando hablamos de un modelo de invernada, es un modelo dentro de lo que es los modelos ganaderos, el más simple, porque vamos a trabajar con una sola categoría, que es la que va a estar en engorde, ¿sí? Esa categoría va a tener un peso inicial, un peso final, va a estar afectado por un porcentaje de mortandad. Necesitamos conocer la superficie ganadera sobre la cual se va a hacer esta invernada. Bueno, vamos a tener necesitar el dato de las cabezas compradas, la duración de la invernada en meses, y el periodo de reposición también en meses. Ahora, no es que solamente vamos a analizar, por ahí digo una categoría y confunde, ¿no? Porque a lo mejor la invernada implica vaquillonas y novillos. No quiero decir que es un solo, bueno, ahora lo van a ver más claro cuando paso al de cría. Digo que en el de cría vamos a tener implicados los reproductores, machos, hembras, los terneros, las vaquillonas de reposición. No sé si queda claro decir una sola categoría, Patri. Claro. O sea, un solo lote, si queremos. Claro. Analice un solo lote. Pero tal vez un lote, analiza un solo lote. Ese lote entra con un peso y sale con un peso. Por ahí hay distintas... Claro, eso quiero decir. Hay distintas categorías, pero no en relación a lo que vamos a hablar en el rodeo de cría. Claro. Ahora, vemos un ejemplo chiquito. En 350 hectáreas vamos a comprar, que esto va a tener que ver en función de la receptividad del campo. Bueno, acá hay cuestiones técnicas en las cuales no nos vamos a explayar porque ustedes ya lo tienen claro, pero bueno, en este caso, este modelo está pensado para una receptividad, una carga, digamos, de 1,5 cabezas por hectárea. Se plantea un porcentaje de mortandad del 1% y se plantea llevar de 200 kilos en la compra, se compran animales de 200 kilos y se lleva a 400 kilos. Entonces, importante el tema del desbaste. El tema del desbaste que nos va a representar la pérdida de peso que va a sufrir el animal desde que se encierra previo al momento en el caso de la venta, ¿no? Previo a
a cargarse para la venta hasta que llega al frigorífico o al destino, por cuestiones de estar encerrado, no estar comiendo. Hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el estrés también del viaje. ¿Cómo? Fisiológicas del estrés. Claro, fisiológicas. Entonces, bueno, vamos a considerar en este caso, para el modelo de invernada, un desbaste del 5%. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque lo que nos va a pagar el frigorífico no es lo que sale del campo. El frigorífico nos va a pagar lo que llega al frigorífico. Claro. Y muchas veces el precio tampoco se pacta por los kilos vivos en frigoríficos, sino por los kilos de carne. Entonces, bueno, ahí hay también otras cuestiones que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos al modelo de cría, que dentro de los ganaderos es el modelo un poquito más complejo. Y acá, para la diferencia, acá van a terminar de entender que hablábamos de varias categorías, porque en el modelo de cría tenemos varias categorías que forman parte del rodeo y que necesitan también, para poder construirse el modelo de cría y analizar el margen bruto, necesitamos más parámetros. Porque vamos a necesitar, por un lado, todo lo que es los parámetros de eficiencia reproductiva. ¿Para qué? Para poder caracterizar cómo va a estar compuesto el rodeo. ¿En cuanto a qué? Bueno, en principio, saber cuántos vientres tenemos, de esos vientres en servicio, cuántos van a entrar a servicio, luego cuántos de los que entraron a servicio quedaron preñados, y de eso vamos a obtener el porcentaje de preñez. Vamos a tener que tener en cuenta el porcentaje de parición. De esas vacas que se preñaron, ¿cuántas van a parir? Siempre calculando como denominador vacas en servicio. Entonces vamos a tener un porcentaje de parición, y tenemos que tener en cuenta también el porcentaje de destete. ¿Cuántos bueno, acá serían destetados? Destetados, sí, es verdad. Sí, está mal. Medios destetados sobre las vacas en servicio. De esta manera, nosotros, al tener estos parámetros, estos cálculos, estos porcentajes, vamos a ir viendo que de un porcentaje de preñez a un porcentaje de parición hay una merma que tiene que ver con vacas que pudieron haber abortado, que no llegaron a la parición. Luego de la parición al destete también hay mermas, porque bueno, hay muerte perinatal que hace que los terneos no se logren. Terneo logrado es como un sinónimo de terneo destetado. Y todo esto va a ser, va a mermar el ingreso de nuestro margen bruto. Luego tenemos que tener en cuenta también el porcentaje de toros, porque bueno, este porcentaje de toros nos va a dar también datos de cuál es la reposición que voy a tener que hacer de esos toros. Y el porcentaje de reposición que manejo en el rodeo, que es importante porque voy a tener que guardar, si la reposición es interna, me va a decir cuánto de las terneras hembras que nazcan voy a tener que dejar de vender para cubrir con esta reposición, que debo tener en cuenta las vacas viejas, las vacas vacías, las abortadas y las vacas muertas. Entonces, todas estas pérdidas, todas estas mermas que voy teniendo, necesito cubrirlas con la reposición, y eso es lo que nos va a definir cuántas terneras de las que nazcan no podamos disponer para vender y guardemos. Porque lo importante que estamos acá, lo que estamos armando, volvemos siempre sobre la palabra modelizar. Lo que estamos armando es algo que tiene que cerrar desde el inicio al cierre del ejercicio. Yo empiezo con 100 vacas, tengo que terminar con esas 100 vacas. Lo importante es eso, nosotros estamos diseñando algo que tiene que cerrar perfectamente.
quédense con esa idea, porque después cuando hablemos de las pasturas vamos a recalcar eso. La reposición que me voy a guardar no va a ser ni más ni menos que lo que necesito para llegar al origen, a lo que planteé. Por eso es un modelo, porque no tiene diferencia de inventario. Al inicio del planteo voy a tener una X cantidad de animales y al cierre voy a tener exactamente los mismos. Esto es importante que les quede claro. Estoy trabajando sobre modelos, estoy trabajando sobre algo que estoy creando para hacer los cálculos. Bueno, y luego tener en cuenta también las pautas generales de manejo, que nos van a indicar la época de duración del servicio, la época de tacto, época de destete. Esto nos va a dar toda una dinámica. Exacto. Del rodeo, como cambio de categorías, en qué momentos compro, vendo, en qué momentos voy a registrar los nacimientos, qué se hace con las vacas viejas. Tener en claro también eso. Cuáles son los criterios de los rechazos, qué categorías vamos a vender. Ahora igual vamos a ver, cuando veamos el modelito, lo vamos a componer, cómo está compuesta la venta. Si la reposición es propia y externa, bueno, esto ya lo dijimos. A qué edad se hace el primer entore, servicio en las vaquillonas. Si el servicio va a ser a monta natural, a campo, o va a haber inseminación, o va a haber un primer servicio a campo y luego un repaso, como muchas veces se usa. Y definir el porcentaje de mortandad para, como dijo Patricia, que en el modelo todo nos quede cerrado. No sé si querés aclarar algo, Patri, Rolo, no sé quién está, pues no veo quién está, si está Milka, No, yo tampoco. Sé que no ves. Si alguien quiere aclarar algo, preguntas. Acá tenemos un ejemplo del modelo de cría. Acá partimos de un modelo, por ejemplo, que tiene 450 hectáreas con 0,58 cabezas por hectárea. ¿Cuántas serían las vacas? 260 vacas tendría este rodeo. El dato de porcentaje de destete, bueno, como datos que se desteta a los 8 meses. Este está sacado del boletín informativo que hace, que les decía Patricia antes, para lo que es la parte ganadera, que Amílcar les puede compartir el link o donde ver los distintos modelos que trabaja el ministerio. Bueno, que el porcentaje de reposición es el 22%, que es el primer servicio a los 27 meses, un poco todos los parámetros que veníamos viendo que necesitamos para definir el modelo. Bueno, y después, ¿cuáles son las categorías que componen la venta? Dijimos, bueno, acá en este caso, en este modelo, la vaca gorda, la vaca conserva, el toro rechazo. Ahí está indicado qué porcentaje sobre el total de vientres o sobre el total de toros es cada uno. Bueno, después está expresado los datos de carga, cabezas, en kilos por hectárea y en equivalentes. ¿Cuál es la eficiencia de stock? Es decir, cuántos kilos extraigo de ese rodeo sobre el stock promedio que tiene, en kilos. Digo, en kilos la relación, ¿no? Kilos extraídos sobre kilos en stock, por eso se expresa en porcentaje. La producción de carne del modelo de 92 kilos por hectárea, porcentaje de toros establecido del 4%, y los pesos de venta sin desbasto, cada expresado, bueno, para cada una de las categorías. Y el costo de oportunidad que aplicaríamos sobre cada uno de los rubros del capital que están implicados en el modelo. Bueno, en el caso de las consideraciones que creería yo que ya las hicimos al inicio de la clase, Sí. que es un análisis parcial, que no incluye todos los costos, sino
solamente los directos, que muestra el resultado por actividad, y que no necesariamente, bueno, tenemos un buen margen bruto, listo, es un buen resultado a la empresa. No necesariamente. Tenemos que tener en cuenta otros ítems que vamos a ir desarrollando con las otras metodologías también. Pero bueno, y que puede usarse en planeamiento y en control, ya lo dijimos también. Acá, bueno, los dos usos también, cuando el margen bruto es de planificación, también lo pueden encontrar nombrado como ex ante, y cuando es de gestión como ex post. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Que las vamos a repasar. En el ex ante o planificación trabaja con modelos, los datos que va a manejar son estimados, proyectados, no inventados, siempre les digo lo mismo. Estimar o proyectar no es lo mismo que inventar, porque la estimación o la proyección tiene una base de análisis y de argumento que no es cualquier cosa. Yo estimo o proyecto en base o a una gestión previa o a una serie de datos conocida y de referencia, no invento. Porque si yo al planeamiento en un margen bruto o en cualquier herramienta de planeamiento pongo cosas inventadas, y bueno, va a salir cualquier cosa. Ningún modelo va a ser mejor que los datos que formen parte. Que forman parte. Exacto. Luego lo que les dijo Patrick, que no hay diferencia de inventario en los bienes durables porque lo consideramos que está estabilizado. Y en el margen bruto de gestión o ex post, trabaja con datos reales. Hay diferencias de inventario, y en este caso forman parte del resultado de ese margen. Esas diferencias de inventario, si son positivas, serán un resultado positivo, y si son negativas, serán resultado negativo, pero forman parte del margen también. Su utilidad, bueno, radica en el control entre lo que les dije al principio. Cuando hacemos un margen bruto de control, nos sirve para ver, bueno, a ver qué pasó entre lo que planificamos y lo que sucedió realmente. ¿Qué falló? ¿Qué resultó bien y cumplido y qué no? Y lo incumplido, ¿fue por una cuestión de mal manejo, o fue por una cuestión coyuntural, fue por una cuestión de precio? Bueno, sirve para eso el margen de gestión. Y en el caso de los costos incluimos solamente amortizaciones y gastos reales y no los costos de oportunidad. Por ahí somos repetitivos, pero está bueno como que lo incorporen. Bueno, si tienen alguna pregunta, escuchamos. Se durmieron todos. No, por mí está todo bien, profe. Están todos.